Hola, hola, muy buenos días, estimados amigos del Instituto Superior de Ministerios Internacionales ISMI. Les saluda Harold Aliaga. El día de hoy vamos a comenzar el primer estudio llamado Apologética Nazarena. ¿Ok? Vamos a centrar algunas bases primeramente. Vamos a hablar de lo que implica una apología. ¿Ok? Antes de comenzar a detallar justamente lo que nosotros vamos a tratar. Vamos a partir de una pequeña pizarra virtual, ¿ok? De esta pequeña pizarra virtual, amigos míos, vamos a definir primeramente qué cosa es una apología, ¿ok? Es necesario saber esto antes de entrar al curso. Ok, sepa usted, amigo mío, que una apología viene a ser una defensa, ¿ok? Un reclamo acerca de algo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos hacer es una apología referente a la mesianidad del maestro Yeshua de Nazaret, ¿ok? Pero para ello nosotros tenemos que hacer base, ¿ya? Tenemos que tener una base. Nosotros no podemos defender por defender porque nosotros lo sentimos, porque nosotros lo creemos, sino que para hacer una apología tenemos que tener bases sólidas, bases claras. Ahora, ¿cuáles van a ser las bases que nosotros vamos a tener que considerar a la hora de nosotros hacer esta apología? ¿Ok? Entonces, mire usted en el gráfico, antes de comenzar a abordar el tema, que es lo que nos ha convocado el día de hoy, entienda que para nosotros hacer una apología tenemos que tener conocimiento de la parte histórica, ¿ok? Esto es bien importante, vamos a llamar número uno. También es importante la parte geográfica, ¿ya? Esto también es importante. También es importante la parte contextual. Y en esta parte contextual se ve el llamado Sitzin-Leben, que se llama la situación vital. O sea, esto es importante. Ningún estudio puede hacerse sin considerar la situación vital. Eso significa el escenario, ¿ok?, en el cual fue escrito este documento o este pergamino. También nosotros tenemos que tener en cuenta el mensaje principal, ¿ok? Vamos a poner acá lo siguiente. El mensaje principal y las ideas principales. Bien, todo esto, estimados amigos, va a ser necesario que nosotros entendamos a la hora de nosotros estudiar la apología. Recuerden, ninguna apología se hace que porque yo pienso, porque a mí me gusta, porque a mí me parece. ¿Ya? Eso se llama subjetividad. Para nosotros hablar de objetividad tenemos que entender primero cuál es esa parte histórica, en dónde fue que ocurrieron los acontecimientos, bajo qué contexto se escribió una profecía o se escribió un relato, y cuál es ese mensaje principal, ideas principales, ¿ya? Uno de los problemas que cometen muchas comunidades y centros de fe, agarran un solo versículo, un solo pedacito, y lo aíslan completamente de su contexto. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama eisegesis. Lo voy a poner por acá con letras bien grandes para que se pueda notar. ¿Ya? No dije la palabra exégesis, dije la palabra eisegesis. Voy a poner eso acá. Eisegesis. Eisegesis es poner mis ideas, mis doctrinas al texto. La mayoría de comunidades y centros de fe no hacen exégesis, sino hacen eisegesis, ¿ya? Ese es el gran problema. Pero nosotros, al abordar la parte de apología, ya no vamos a hacer una eisegesis, sino por el contrario, nosotros vamos a abordar lo que va a ser una exégesis con X. También una hermenéutica. Y finalmente una aplicación. Ya, una aplicación a nuestro tiempo. Entonces, estas son las bases, señores, con las cuales nosotros vamos a comenzar el estudio de lo que es la apologética.
para que entendamos, ok, acerca de lo que nosotros vamos a estar estudiando. Esto es muy importante de tener en cuenta, ¿ya? Es bastante importante esto. Ok, habiendo ya dejado claro esto, vamos a entrar directamente a lo que nos ha convocado, la primera clase de apologética nazarena. Bien, vamos de nuevo a compartir la pantalla. Ok, vamos a maximizar la misma. Bien, voy a presentarme para todo el público. Mi nombre es Harold Aliaga, soy economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo estudios de hebreo en Limud, Centro de Investigación Bíblica. También tengo estudios de griego en la Facultad de Teología AETE. Tengo cursos también de Nuevo Testamento y de Patrística, ok, en la Universidad, en la Iglesia Bautista de Ica. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Okay, ya hemos definido las cosas claras, el panorama claro. Ahora vamos a ir lentamente a lo que nos está convocando en este día. Todos sabemos que se habla mucho el capítulo de Isaías 53. Ya, la pregunta que se hace acá es, ¿quién es el siervo sufriente? ¿Quién es ese personaje tan misterioso en que se habla en el libro del profeta Isaías? ¿Quién es? ¿Fue un rey del tiempo antiguo? ¿Fue un profeta? ¿Es Yeshua de Nazaret? ¿Quién es? ¿Quién es el siervo sufriente? Eso lo vamos a descubrir a la luz del exégesis el día de hoy. Bien, ahora, como les dije en un inicio, para nosotros estudiar esto, tenemos que analizar quién es el siervo sufriente, ¿ya? Recuerde, usted no entre a este curso metiéndole sus ideas adventistas, testigo, mormón. Vamos a entrar a este estudio desde una parte completamente académica, formal y seria. Bien, en primer lugar debe usted enfocar que el texto de Isaías tiene un contexto histórico, una situación vital en la cual se van a desarrollar los acontecimientos que tuvieron lugar en un tiempo, recuerde usted, ¿ok? Han tenido lugar en un momento del tiempo en específico. Adicionalmente, no existe un solo Isaías, recuerde usted, sino hay tres Isaías, ¿ok? Ahora, yo sé que a usted le resultará un poquito extraño saber que no ha habido un solo Isaías, sino tres. Recuerde, del capítulo 1 al 39 es el primer Isaías, se llama el proto Isaías. Del capítulo 40 al 55 es el deutero Isaías. La palabra deutero significa segundo. El tercer Isaías comprende el capítulo 56 al 66. Ese es el trito Isaías. Entonces nosotros vamos a hablar del siervo sufriente y en este cántico nos vamos a enfocar justamente en Isaías 53. Y Isaías 53 está dentro del deutero Isaías. Entonces usted tiene que entrar entendiendo esto, porque note que hay etapas de tiempo distintos, periodos redaccionales distintos, y en cada porción de Isaías van a haber escritores distintos. Algunos opinan que el primer Isaías es el verdadero, me refiero al profeta, y el que va a escribir el segundo Isaías y el tercer Isaías van a ser discípulos del profeta. Bueno, son opiniones de algunos especialistas. Entonces, es necesario partir esto entendiendo estas bases que son necesarias. Ahora, continuamos en esto. Dice, el libro de Isaías se empieza desde el capítulo 40. Recuerde, para estudiar el cántico del siervo sufriente, no comience usted erradamente estudiando el capítulo 53 aislado. Para que usted entienda el deutero Isaías, lo más recomendable es que usted lea del capítulo 40, voy a regresar a un anterior, hasta el 55. Si usted no hace ese ejercicio, usted no va a entender de quién está hablando el libro de Isaías en el segundo cántico, sino usted erradamente va a aplicar un texto a una persona fuera de su tiempo, ¿ya? Y eso es un gran problema que se está suscitando en estos tiempos. Ahora, en lo que nos convoca, como decíamos, comprende el capítulo 40 al 66, y acá hay cuatro poemas, hay cuatro canciones referentes a quién es ese siervo de Dios, ¿ok? Entonces son cuatro poemas, recuerde, dentro de este bloque llamado el segundo Isaías hay cuatro cánticos, ¿ya? Hay cuatro poemas. Y el pasaje de Isaías 53 va a estar enmarcado dentro de esto. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuáles son esos cuatro poemas, esos cuatro cánticos del siervo de Dios?
El profeta hebreo introduce al siervo de Hashem. Vamos a ver. La introducción del siervo elegido se ve en Isaías 42, del 1 al 4. Recuerde, se va a introducir a quién es el siervo. La misión del siervo sufriente está en Isaías 49, versículos del 1 al 6. ¿Quién es ese siervo obediente y firme? Está en Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 9. Y finalmente, ¿quién es ese siervo sufriente? Está en Isaías capítulo 52, versículo 12, a Isaías capítulo 53, versículo 13. ¿Ya? Entonces recuerde, otra vez, este es el marco, este es el panorama en el cual nosotros vamos a analizar quién es ese siervo sufriente. Dejemos de lado un momento lo que nos han enseñado en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en nuestra mezquita, en nuestra sinagoga, para entrar de una manera formal a lo que nosotros estamos revisando el día de hoy. Ahora, otro punto más que hay que considerar. Esta cuarta poesía o canción, recuerden señores, no empieza con el capítulo 53, sino que empieza en el capítulo 52, versículo 13, ¿ya? Este es uno de los errores que hicieron que los monjes al hacer división de capítulos, o sea, para hablar del capítulo 53, debió haber arrancado en el 52, verso 13 hasta adelante. Lastimosamente los monjes no tuvieron en cuenta esta composición del cántico del siervo y los poemas, ¿ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Por eso que usted en su Reina Valera va a ver que Isaías 53 no comienza con el versículo 3 y el 52, sino comienza con el llamado número 1, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta. Bien, en este momento nos podemos haber dado cuenta que existen tres tipos de referencias mesiánicas, ¿ya? La primera es el que habla claramente del Mesías. Eso lo tenemos en Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. Tenemos una segunda referencia mesiánica que habla de la era mesiánica. Eso está en Miqueas capítulo 4, 3 y Isaías 2, 4. Y el tercer punto es el que interpretan que podría tal vez aplicarse al Mesías. Entonces, esos son puntos que hay que nosotros también considerar. Ahora, note usted lo siguiente. En el texto de Isaías 53 es del tercer tipo. A ver, vamos a rebobinar. ¿Cómo el tercer tipo? El primer tipo nos habla claramente del Mesías. Isaías 53 no aparece la palabra Mesías o la palabra Cristo, ¿ya? En el segundo tipo, en Isaías 53 no se habla de la era mesiánica, del reino milenial, no se habla absolutamente ni una palabra de eso. Pero en Isaías 53 sí podría tal vez, y note, podría tal vez aplicarse al Mesías. ¿Y por qué digo que tal vez? Porque cuando nosotros vamos a revisar ese capítulo, como dije, no aparece la palabra Mesías, ni aparece nada de un reino escatológico o futuro, sino sencillamente se habla de alguien que muere por los pecados de su pueblo. Vamos a notar eso, ¿ok? Eso es necesario de nosotros tener en cuenta. Ahora, vamos a notar que no habla de ningún Mesías, de ningún Cristo, sino habla del siervo de Dios, del siervo sufriente. Vamos a investigar en esta primera clase de quién es ese famoso personaje. Ahora, vamos a entrar a un segundo punto en este sílabus. Problemas de interpretación en Isaías 53. Como usted sabe bien, muchos sacerdotes católicos, muchos hermanos evangélicos, cuando leen Isaías 53, ven automáticamente el sufrimiento en el Gólgota del maestro Yeshua de Nazaret, ¿no? Dice que fue llevado como un cordero al matadero, no dijo ninguna palabra, por sus llagas fuimos curados, lo cual es una hermosa explicación devocional, ¿ya? Es una explicación devocional que hacen los sacerdotes católicos y los pastores cristianos para dar consuelo al pueblo en momentos difíciles. Pero nosotros no estamos estudiando desde el punto de vista devocional el libro, ¿ok? Lo estamos estudiando desde el punto de vista académico para ver quién es realmente ese personaje. Y finalmente diremos si es o no es el maestro de Nazaret. O sea, eso queda para la parte final. De momento nos interesa analizar justamente quién es ese personaje en ese momento específico del tiempo. Bien, recuerden, debemos tener 4 reglas para declarar que lo que enseña es verdadero y legítimo, ¿ya? En el nivel literal, en el nivel Peshat. Recuerde usted, la Torá se estudia en 4 niveles, en el nivel literal, en el nivel de conexión, en el nivel de alegoría y en el nivel oculto. Son 4 métodos de interpretación de las escrituras que hay que nosotros tener presente. Punto número 1. El texto en discusión tiene que ser completamente claro, no tienen que haber ambigüedades que se deduce, que se imagina, tiene que ser completamente claro. O sea, el texto tiene que decirte a ti de quién o de qué está hablando. ¿Ok? Eso es el punto número 1, ¿ya?
Ahí yo no le meto que a mí me parece, a mí me gusta, que yo creo, que yo siento, eso queda fuera de lugar. En el punto número 2 debemos entender que el texto debe ser consistente respecto al tema y no debe contradecir el resto de las escrituras. Eso también es bastante importante. Un tercer punto a tener en cuenta, el texto tiene que leerse en su contexto, por decir, ¿cuál es uno de los errores que cometen los testigos de Jehová de la sociedad de Watchtower? Cuando los testigos de Jehová vienen con sus atalayas y sus despertares, ellos tocan las puertas, agarran un versículo de Génesis, se saltan a uno de Apocalipsis, vienen por Mateo, se van después a Miqueas, se dan un paseíto por Deuteronomio y otra vez regresan a Lucas. Entonces, ¿cómo se llama eso? Una pachamanca, un sancochado, un enredo completo, sin pies ni cabeza. Por eso se dice que en el punto 3 ese pasaje, ese versículo, tiene que estar en consonancia con el resto del capítulo, porque si no, ese versículo pierde todo su significado. Bien, punto número 4. Debe existir otro texto que tenga que decir lo mismo, o sea, tiene que referirse exactamente a lo mismo, o por lo menos tiene que apoyar el texto. Si no se tiene en cuenta, caballeros y damas, estos 4 puntos, no estamos haciendo, recuerde usted, un estudio científico, un estudio serio, sino estamos haciendo un estudio devocional. Y recuerde usted, un estudio devocional es un estudio completamente subjetivo, que una persona aplica su fe, pero que esa cuestión subjetiva no aplica a lo que realmente quiso decir el profeta en su momento y en su tiempo. Eso es necesario que usted debe tener en cuenta. Ahora, vamos a hacer 4 preguntas para iniciar Isaías 53. Yo sé que usted lo ha escuchado en muchas prédicas, en muchos sermones, en muchas homilías, pero vamos a hacer 4 preguntas iniciales. Número 1. Este texto en Isaías 53, en el nivel literal, está hablando claramente de algún Mesías. Esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Habla de algún Mesías? ¿De un rey ungido? ¿De un sacerdote ungido? ¿De un profeta ungido? ¿Está hablando Isaías capítulo 53 de eso? Esa es la primera pregunta que vamos a plantear en esta mañana. La segunda pregunta, si alguien lee el texto en el nivel Peshat, en el literal, concluye fácilmente que este texto está hablando de algún Mesías, llámese Mesías rey, Mesías profeta o Mesías sacerdote. ¿Hablará el texto de Isaías 53 de algo de eso? Pregunta número 3. Si nosotros leemos el libro completo, ¿apoyará a nuestra interpretación con la cual nos estamos acercando al texto? Hay que pensar mucho en eso, recuerden. Si su idea que tiene usted contradice a lo que dice el texto, entonces lo que está mal no es el texto, lo que está mal es la idea que tiene usted con la cual se ha acercado al texto. Punto número 4. Hay por lo menos otro texto que diga lo mismo que nosotros estamos interpretando. Hay algún texto que avale lo que nosotros estamos patrocinando. Entonces eso también es importante de tener en claro. Ahora, entramos al apartado número 3. En el apartado número 3 vamos a ver los antecedentes del siervo sufriente. A ver, como cuando hablamos de antecedentes, hablamos de una previa del siervo que sufre, ¿ok? Entonces, vamos a ver realmente si el siervo sufriente de Isaías 53, a ver, ¿quién es? ¿Quién es este hombre tan misterioso, este personaje que ha cautivado la interpretación cristiana y también judía durante muchos siglos? Pero recuerde, vamos a revisar en el nivel llano, ¿ya? En el nivel literal. Todavía no vamos a saltar a los otros niveles. La respuesta, señores, está en seguir las reglas en el nivel literal, que nosotros hemos nombrado en un inicio. El texto tiene que leerse en su contexto. Y como dijimos, el contexto, señores, del Deutero Isaías comienza en el capítulo 40, donde van a estar las 4 poesías de este siervo de Dios, ¿ya? Y en diferentes partes de esa poesía se nos dice quién es ese siervo, o sea, nos dice textualmente la identidad de ese personaje tan misterioso llamado el siervo sufriente. Entonces, es necesario, recuerde usted, no meta sus sentimientos, no meta su cabeza, no meta su teología, no meta su dogma al libro. Deje que el libro hable solito sin que usted lo esté manipulando. Recuerde, comience desde el capítulo 40, ¿ok? Y llegue hasta la parte que se indicó, ¿ya? Para que usted pueda tener claramente el panorama, ¿ya? Porque no se deje llevar usted por el sentimentalismo, ¿ok? Uno quiere algo, sí, efectivamente, pero cuando dice yo quiero, la palabra yo es ego, ¿ya? Y quiero significa apego, entonces vamos a tratar de enfocarnos en la verdad. Bien,
Comienza diciendo así Isaías 41, versículos número 8 y 9. Pero tú, Israel, coma, mi siervo Jacob, que te he elegido, simiente de Abraham, mi querido, que te he asido de los extremos de la tierra, y de entre los nobles te he llamado y te dije, mi siervo eres tú, te he elegido y no te he desechado. Mire usted en el Deutero Isaías que se está identificando rápidamente cuál es la identidad del siervo, ¿ya? Acá nosotros no estamos imaginando ni especulando, nos estamos yendo directamente al texto. Esa es una primera observación. Ahora, vámonos a Isaías 44:1. Dice, ahora oye Jacob, mi siervo, e Israel que yo he elegido. Isaías 44:1. Otra vez Isaías sigue identificando quién es el siervo sufriente. En el tercer apartado, note usted que dice, recuerda esto Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Te he formado para servirme. Oh tú Israel, no me olvides. Entonces en Isaías 44:21 también se están identificando para el pensamiento del autor o de los autores quién es este siervo sufriente que va a aparecer más adelante. Note que hay una coherencia dentro del mismo de los cuatro cánticos del siervo. Entonces, esto, señores, marque lo grande, ya en su Biblia, píntelo con rojo, con resaltador. Recuerde usted, nosotros tenemos que ser honestos, ¿ya? Y al ser honestos tenemos que ser imparciales. Yo no puedo forzar la doctrina adventista, la doctrina testigo de Jehová, la doctrina mormona, ¿ya? O bautista a lo que yo quiero que diga. No, el texto tiene que hablar solito, ¿ya? Y el texto está hablando de un nivel literal claramente evidente. Ahora, otras referencias más. Dice, por ejemplo, Isaías 45, versículos del 4 al 5. Para bien de mi siervo Jacob e Israel mi elegido, entonces te he dado un título, pero no me has conocido. Yo soy Hashem, y no hay aparte de mí, no hay otro Dios. Note usted que acá también se sigue identificando quién es ese siervo. Y recuerde, yo no me he salido de Isaías, no me he dado mi paseíto por Génesis, no me he dado mi paseíto por Mateo, ni por Apocalipsis. Sigo dentro de Isaías en lo que comprende el marco del Deutero Isaías. Ahora, en Isaías 48:20 hay algo interesante. Relaten, hagan oír esto, propáguelo hasta los confines de la tierra y digan, libertó Hashem a su siervo Jacob. Otra vez, se está identificando cuál es ese siervo, ¿ya? Es importante tener en cuenta. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, que en ti me glorificaré. Isaías 49:3. Otra vez note usted que se da con mucha claridad la identidad de cuál es este misterioso personaje llamado el siervo sufriente. Ahora, hasta ahí yo sé que usted habrá escuchado, le han dicho que las profecías tienen múltiples cumplimientos, por decir, que se cumple en un personaje A, mañana en un personaje B, pasado en un personaje C, después en un personaje D, lo cual es completamente falso. Para eso recomiendo la cátedra del profesor José Luis Antonio Sicre en el tema profetismo bíblico. En el tema profetismo bíblico, el profesor Sicre explica que cuando se da una profecía, se da pensando en una situación vital. Porque ¿qué sentido tiene que una profecía se cumpla a 2000 años, a 5000 años, a 8000 años, si el profeta está pensando en su pueblo, en su generación, en las necesidades que está pasando ese pueblo? Y por esa razón viene la profecía, para dar una solución al problema que está pasando ahí. Llámese injusticia social, llámese dictadura del rey, llámese conquista a otros pueblos. El problema es que se dice que la profecía tiene múltiples cumplimientos como si rotara infinitamente. La pregunta es, ¿cuáles son las bases bíblicas para sostener que una profecía se cumple infinitamente? Pues no hay ninguna base bíblica. Por eso digo, recomiendo al profesor José Luis Antonio de Sicre con su libro Profetismo Bíblico, en el cual él habla del fenómeno del profetismo, ¿ok? Y ya, eso ya va a quedar a tarea para que ustedes puedan investigar. Ahora, habiendo aclarado eso, entramos al punto número 4. El siervo de Hashem es el pueblo de Israel, ¿ok? En el nivel literal. Y también es en el nivel histórico. Eso no lo puede cambiar absolutamente nadie. Ya, las bases las estamos estableciendo el día de hoy. Bien, para notar eso, note usted que vamos a revisar algunos pasajes que van a seguir reforzando la idea de quién es ese siervo, ahora ya no solamente desde el libro de Isaías, vamos a ir, por ejemplo, al libro de Salmos, vamos a ir a Jeremías, vamos a ir a otros textos que van a apoyar la idea inicial, ¿ok? Y recuerde, dice así,
Salmos capítulo 136, versículos 21 y 22. Entregó su tierra por heredad, porque para siempre es su misericordia. Una heredad para Israel, su siervo, márquelo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, el libro de los Salmos también deja claro en el pensamiento del rey David o los escritores de los Salmos cuál es la identidad de este siervo. Ahora nos vamos a Jeremías 30:10, dice así: pero tú no temas, oh mi siervo Jacob, dice Hashem, y no tengas miedo, Israel, porque he aquí te salvaré de donde estás lejos y a tu descendencia de la tierra de tu cautiverio. Entonces, en Jeremías también deja claro cuál es el nombre de ese siervo sufriente, ¿ya? ¿Quién es ese siervo sufriente? En el tercer apartado, note usted en Isaías 46, 27 y 28 dice: y tú no temas, mi siervo Jacob, y no tengas miedo, Israel, porque aquí que yo te salvaré desde lejos y a tu descendencia de la tierra del cautiverio. Para el profeta Yirmiyahu, Jeremías, también está completamente claro cuál es la identidad de este siervo sufriente. Y recuerde, ahí están las citas bíblicas, márquelas con letra mayúscula. Ahora, vámonos al libro de Shemot, Sefer Shemot. Esta semana ha acabado ya la Parashá Shemot y entramos al Sefer Vayikra, en el estudio de la Parashá semanal. Y dice así, Sefer Shemot, capítulo 4, 22, 23. Y dirás al Paró, así ha dicho Hashem, a mi primogénito es Israel, mi primer hijo. Recuerde, la palabra primogénito es primero. Yo te he dicho, libera a quién, a mi hijo, para que me sirva a mí. Entonces note que acá se enfoca que el hijo, el primogénito, es Israel, ¿ok? Y eso está escrito en su Biblia de usted, independientemente cuál sea la traducción. Ahora note que también añade, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 1:1. Otra vez se está enfocando en quién es este personaje, ¿ok? Llamado el Hijo de Dios, por así decirlo, ¿ya? Estamos dando nuestro paseo, recuerde usted, por las Escrituras. Perfecto. Entonces, amigos míos, nuevamente, recuerde usted, para estudiar esto con seriedad, con profundidad, hay que dejar de lado los sentimentalismos y ser realmente honestos. Bien, vamos a ver los tópicos de Isaías capítulo 52. O sea, realmente usted sabe que Isaías debería haber comenzado en el 52, versículo 13 y acabado en el 53:12. Las Biblias, lamentablemente, la mayoría de traducciones cristianas comienzan en el 53:1, pero note usted que lo más correcto debería haber comenzado el 52:13. Y en esta primera porción, ¿ok? Vamos a hablar de un título que vamos a llamar, aquí Hashem va a ser el que habla. En primera persona va a manifestar su voluntad. Y dice así: he aquí tendrá éxito mi siervo, márquelo. Será exaltado, levantado y llegará muy alto, bastante alto. Así como muchos se vean sorprendidos sobre ti diciendo, ¿cuál desfigurado de los demás hombres es su apariencia y su aspecto como de las demás personas? Acá habla de que su apariencia va a ser completamente deformada. Así asombrará a muchas naciones, naciones en plural. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca les habían, o perdón, lo que nunca habían oído. Entonces, note acá, la persona o el personaje que habla como emisor va a ser el Eterno. El receptor ineludiblemente es el pueblo de Israel, no es la iglesia. Recuerde, la iglesia ni siquiera existía en este momento histórico, sino es para el pueblo judío, ¿ya? Al pueblo de Israel es eh, este mensaje, por así decirlo. Entonces ya estamos empezando a centrar un poquito quién es ese siervo, cuál es su apariencia, y vamos a ver lo que viene más adelante. Ahora, en esta segunda sección que vamos a notar que se van a hablar a las naciones, comprenderá del versículo 1, ¿ok? Hasta el versículo 10, ¿ya? Me da una vuelta rápido para que usted lo pueda tener claro. Recuerde, del versículo 1 al versículo 10 se va a hablar claramente de las naciones. Bien, y comienza así. ¿Quién creería lo que habíamos oído? ¿Y a quién el brazo de Hashem se ha revelado? Creció como vástago delante de él, del Eterno, como una raíz en tierra árida, sin forma ni belleza. Le hemos visto, pero sin buen aspecto. ¿Podríamos apreciarlo? Despreciado y evitado por los hombres, un hombre de dolores, acostumbrado a enfermedad. Marque esa palabra, enfermedad.
¿ya? O sea que este personaje va a tener una enfermedad, y eso es muy importante, ¿ok? Porque dice, ¿acostumbrado a qué cosa? ¿Y qué significa estar acostumbrado a una enfermedad? Una persona que constantemente se está enfermando. Un ejemplo actual, a una persona en este momento, por decir, en la selva, le da el coronavirus y también le da el dengue. Después le puede dar una gripe, después le puede dar una neumonía, después le puede dar un asma. Entonces, cuando dice en esta parte que está acostumbrado a enfermedad, es que le vienen constantemente enfermedades. O sea que el personaje que vamos a analizar acá es una persona que siempre ha estado enferma, ¿ya? Con diferentes dolencias. Dice, como uno de quien ocultamos nuestro rostro, fue despreciado y nosotros no le hemos considerado. Sigue hablando las naciones. 4. Realmente él fue propia enfermedad que él tuvo que cargar. Miren, fue una enfermedad propia. ¿Ya? Acá no dice enfermedad de los demás, enfermedad de Perú, de Ecuador, enfermedad propia. O sea, es algo de él. Y nuestro dolor tuvo que soportar. Nosotros lo habíamos considerado como plagado, golpeado por Dios y afligido. Ahora en el 5 añade, pero él fue afligido por nuestras transgresiones, fue oprimido por nuestros pecados. El castigo sobre él fue para nuestro beneficio, y por sus heridas fuimos todos curados. Algunas traducciones dicen por sus llagas. ¿Ok? Entonces, acá vamos nosotros a notar algo interesante. Recuerde usted que cuando se está hablando de Israel, hay pasajes en los cuales se habla de Israel, que es una masa, o sea, un conjunto, un conglomerado de tribus, como si fuera una sola persona. El error que muchas personas cometen, dicen, mira, pero acá dice claramente que te está hablando en singular, ¿ya? Y si te está hablando en singular, no puede ser Israel, porque Israel es una multitud de pueblos, tiene que ser específicamente un solo personaje. ¿Dónde está el error y el horror con este comentario? Recuerde usted lo que leímos en Éxodo. Y mi primogénito eres tú, Israel. Si no diría, mi primogénito eres tú, Israeles. No, está hablando en singular. Entonces, note, el mensaje que tienen los autores de la Biblia, cuando hablan de Israel, en algunos casos hablan en singular y en otros casos hablan en particular. Y recuerde usted, el contexto que nosotros estamos analizando es dentro del pueblo de Israel. No estamos analizando en China, en África, en la India, dentro del pueblo de Israel. ¿Ya? Eso es muy necesario que tenga en cuenta. Bien, dice, todos nos descarriamos como ovejas y cada uno fue a su propio camino y nos hemos dirigido. Y Hashem cobró en él el pecado de todos nosotros. O sea que el Eterno va a cargar sobre Israel, o sea, sobre este bloque, sobre esta masa de gente, el pecado de nosotros. Pero recuerde, cuando dice nosotros, no habla de usted de Perú, Argentina, Chile, sino habla dentro de esa misma masa de gente, ¿ok? Llamado el pueblo de Israel, que comprende 12 tribus. Y recuerde, Israel se dividía en dos reinos en ese momento del tiempo, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte está compuesto por 10 tribus y el reino del sur solamente por Judá y también por Benjamín. Entonces es obvio que sigue hablando dentro del marco de este pueblo llamado Israel, que comprende, como dije, dos reinos. El problema es que cuando la gente lee el versículo 5 y el versículo 6 dice, no, es que como está hablando en singular, entonces no puede ser Israel porque Israel es plural. Y eso es un error, un horror, porque la gente que asevera esta afirmación tan garrafal olvidan los pasajes en los cuales se habla de Israel en el sentido singular. Ahora, vamos a continuar nosotros revisando esta perícopa. Dice, de la prisión y de la condena fue tomado, y a su generación, ¿quién puede relatar? Porque fue cortado de la tierra de los vivos, por la transgresión de mi pueblo, una herida tuvo. Una herida tuvo la mo, ellos, no él. El problema es que en las traducciones al español dice, por la transgresión de mi pueblo, él tuvo una herida. No, en hebreo es la palabra lamó y busque usted una Biblia hebrea. Ya va a llevar usted su curso de hebreo básico con el Moré Mijael Ben Israel de Narratín, Temuco, Chile, quien le va a mostrar a usted la belleza del idioma hebreo y usted va a notar en estas tres palabras hebreas, lamet, mem, bab, lamó, que no está hablando, señores, de él, ¿ya? La herida que tuvo de ellos, no de él, ellos. Entonces, vaya usted al lenguaje original. Si usted quiere revisar las profecías del Tanaj, vaya usted al idioma hebreo y al arameo. Si usted quiere revisar los escritos de los primeros discípulos, vaya usted al idioma griego. Entonces, acá ya va cayendo un error de interpretación, la palabra lamo. Versículo 9. Y dispuso con los impíos su sepultura,
y con los ricos en sus muertes. Aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Ah, recuerde usted, cuando el maestro Yeshua murió y fue sepultado solo, no fue sepultado con hombres ricos a su costado, como en una fosa común, ni tampoco fue sepultado con otros criminales, ¿ya? Porque recuerde, los hombres que murieron a su derecha y a su izquierda no murieron enterrados con él. No se sabe dónde fueron enterrados. Algunos especialistas opinan que fueron echados en una fosa común. Para que usted pueda revisar eso, recomiendo la enseñanza del maestro Ariel Álvarez Valdés llamado La identidad secreta de los hombres que murieron colgados junto con Yeshua de Nazaret. Pero ya ese tema ya queda para que usted pueda ampliar. Bien, continuamos. Y Hashem deseó oprimirlo, enfermándolo. O sea, el Eterno, mire, lo va a enfermar. Ahora yo hago una pregunta. ¿En cuál de los evangelios se dice que nuestro santo maestro Yeshua de Nazaret, alaba Shalom, la paz esté sobre él, tuvo alguna enfermedad? ¿Dónde dice que tuvo un cáncer, que tuvo una lepra, que tuvo, no sé, un bronquios, que tuvo, no sé, una cangrena? No dice nada. El maestro en ningún pasaje, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan y las cartas paulinas, en ningún pasaje se habla de que nuestro bendito maestro estuvo enfermo. Entonces, vamos por ahí notando nosotros algo importante, ¿ya? Algo muy importante. Bien, dice, pues si coloca como expiación su vida, verá descendencia, prolongará sus días, y el deseo de Hashem en su mano tendrá éxito. Entonces, hay bastantes cosas interesantes, muy interesantes, que de repente nunca las habíamos tenido en cuenta, pero que el día de hoy, a la luz de una sana exégesis, la vamos a realizar. Ahora, vamos a entrar a otro apartado, en la cual en Isaías se va a hablar del Eterno. Recuerde, en las Biblias que usted tiene no se hace esa separación, sino te ponen todo de corrido, y cuando uno no identifica de quién hablan, a quiénes hablan, por qué hablan y cómo hablan, entonces es que se cometen los horrores de interpretación. Entonces, note usted que lo que vamos a revisar ahora son solamente dos versículos de Isaías 53, el 11 y el 12. Y vamos a notar nosotros que acá el Eterno va a hablar nuevamente, dice, del trabajo de su alma verá, se satisfará. Con su conocimiento justificará mi justo siervo a muchos. ¿Ya? O sea, el conocimiento que tiene el siervo sufriente va a justificar a muchos. Y sus pecados él cargará. ¿Ok? Los pecados que van a tener las personas. Y nuevamente recuerde, no se está hablando de una persona en singular, claro, habla en singular, obvio, notoriamente, pero habla de Israel, no habla de otro. Y recuerde usted, en las escrituras se habla de Israel también en singular, y eso es muy importante de notar. Por eso le daré porción de las multitudes, y a los poderosos le entregaré como botín a cambio de haber arrojado a la muerte su alma, y con los delincuentes haberle considerado. Él llevó el pecado de muchos, y por las transgresores suplicaba. Bien, aparentemente acá la gente podría decir cuando el maestro estaba en el madero, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, podrían de repente hacer una aplicación. Pero recuerde, eso en todo caso podría ser una relectura, ¿ya? Porque Isaías habló muchos siglos antes de que siquiera el maestro fuera concebido por sus padres biológicos, Miriam y Yosef de Nazaret. Entonces, esto es muy interesante. Yo sé que a usted le vendrá una pregunta, que hablemos acerca del nacimiento de Yeshua. Eso va a ser reservado un poco para la parte final de este eh, segundo módulo. De momento, eso lo voy a dejar con puntos suspensivos, ¿ok? Pero vamos a retomar Isaías 53. Bien, continuamos. Ahora, vamos a pasar a la parte 6 de ese estudio. Vamos a analizar la perícopa de Isaías capítulo 53. ¿Qué significa un análisis? Significa mirar, examinar, preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. De quién me habla el texto, cómo lo dice, cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias. Eso vamos a revisarlo ahorita. Bien, note usted, el siervo del capítulo es el que aparece, el mismo siervo que figura en todas partes del libro, ¿ya? Y en todas partes se está hablando de Israel. Recuerde, el problema, el defecto que tienen las personas es que no, que tiene que ser Yeshua, tiene que ser Yeshua. Eso le hace perder a usted objetividad.
porque usted está metiéndole lo que usted quiere y siente en su corazón y no está respetando una sana hermenéutica que el mismo profeta está hablando. Entonces, no le haga usted decir a Isaías lo que Isaías nunca ha dicho. Entonces, note usted que cuando se habla de Israel, se habla en el versículo 41.8, 49.3, también se le llama Jacob, está en Isaías 44.1, 45.4, 48.20, en Jeremías 30.10. Bien, este siervo Israel va a servir como un mensajero del Eterno, no solamente a los residentes de entre las tribus, sino también a las naciones en general, como menciona Isaías 44.26 y 49.6. Sobre el escrito, sobre este siervo, en Isaías se ha de mencionar que existen muchos comentaristas, en hebreo, mefarshim, quienes han concluido razonablemente que el siervo es un símbolo compuesto por todos los verdaderos siervos del Eterno. Note, acá ya nos estamos acercando a algo interesante, que los comentaristas son judíos. Ahora usted dirá, ¿y por qué no hay un comentarista cristiano? Recuerde, el comentarista cristiano no nació en Israel. El comentarista cristiano no conoce la idiosincrasia de ese pueblo. Es como que yo, siendo peruano, quiero opinar de la cultura maya, quiero opinar de la cultura germana con mi bases quechuas. Estaría cometiendo un grave error. Para yo tener la idea clara de cómo piensa un germano, tendría que irme a Alemania, tendría que saber cómo viven ellos, qué piensan, cómo tienen el concepto de familia, igualmente en la sociedad mexicana tendría que ser lo mismo. Pero yo no puedo aplicar mis conceptos peruanos, sobre todo huancaínos, a lo que no me corresponde, pues. Entonces, el problema es que los hermanos han estudiado teología desde la perspectiva occidental, desde la perspectiva romana. Nunca lo han hecho desde la perspectiva hebraica porque han desechado al pensamiento del pueblo judío, ¿ok? Porque eso lo han enseñado así los padres de la iglesia, ¿ya? Y eso usted lo puede ver en la patrología. Bien, cerrando ese paréntesis, recuerde lo siguiente. Este siervo Israel sirve como un mensajero, como dijimos. Entonces, es importante notar eso. Ahora, vamos a notar que tal simbolismo es de acuerdo con el estilo de las revelaciones del Eterno hacia Isaías, entretejiendo la descripción de Isaías sobre este siervo, ¿ya? Y vamos a notar que también van a haber caracteres simbólicos muy importantes. Primero se habla de la hija virgen de Babilonia, Betulat Bat Babel. Esto está en Isaías 47.1. La hija cautiva de Sión, en hebreo, Shevillah Bat Sión, Isaías 52.2. Y Sión en sí mismo es personificado también como una mujer o también como una madre, como se menciona en Isaías 49, 14 al 23 y 54. Entonces, las escrituras también están, señores, cargadas de simbolismo y hay que entenderlo, que tiene también metáforas, ¿ya? Tiene metáforas también las escrituras y hay que entenderlas. Ok, continuamos. Caballeros y damas, para este estudio hemos decidido consultar la traducción de Moisés Katz Nelson, una Biblia judía, del hebreo directamente al español, y así como utilizar el gran pergamino del libro de Isaías encontrado en las cuevas del Qumran, y también el código de Alepo. ¿Ya? Nosotros acá no decimos lo que creemos, sino presentamos las pruebas, y usted está en la obligación de verificar dichas pruebas. ¿Qué dice la traducción de Moisés Katz Nelson? Usted la puede ver ahí, Yud Gimel, ¿ok? Ahí comienza, y también Yud Dalet. Y vamos a notar nosotros lo siguiente. Tenemos ahora la referencia del código de Alepo, código también muy importante en la parte crítica. ¿Por qué? Recuerde usted, para hacer la crítica textual necesitamos comparar los pergaminos más antiguos y en base a ellos buscar una armonía, una sincronización. Y también tenemos el gran libro de Isaías encontrado en las cuevas del Qumran. Un especialista de esto es el doctor Adolf Reutemann, a quien yo recomiendo que busquen en YouTube y vean sus conferencias, es tremendamente un experto en el tema. Ahora, vamos nosotros a comenzar acá. Ya lo habíamos revisado, señores, hace un momento, a grosso modo, dividiendo el capítulo 53 en tres bloques. Ahora nos vamos al idioma hebreo, que es el idioma original. ¿Ok? Hineyas kilabdi yabrum benizá behafda meot. He aquí mi siervo triunfará. Será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. Entonces, note usted acá lo siguiente. Habla de un siervo, ¿ya? De un siervo. Recuerde, no dice la palabra Mesías, ¿ya? Así que vaya usted descartando que este texto habla de algún Cristo, de algún Mesías, no habla de eso. Habla de un siervo. Y la palabra siervo significa servidor, aquel que se pone a voluntad de otro. Entonces, es interesante notar esto.
¿Ya? Y sigue la perícopa de la manera que muchos se asombraron y así fue desfigurado. Vamos a las partes clave. Me interesa que usted vea en el idioma original, ok, que no se habla de Mesías, ¿ya? Se habla de otra cosa distinta. Y seguimos notando nosotros, caballeros y damas, tanto en el hebreo como en el español, se habla de que los reyes cerrarán la boca delante de él. La pregunta que hacemos nosotros. Nuestro maestro, ¿en qué momento la historia estuvo en presencia de varios reyes? No vaya usted a decir que Poncio Pilatos era un rey. Si usted dice que Poncio Pilatos era un rey, usted tiene un problema de disonancia cognitiva. Poncio Pilatos, señores, era un procurador romano. Un procurador no es lo mismo que un rey. Un rey es aquel que da normas, que establece pautas. Un procurador solamente es alguien que es como un alcalde, que va a transmitir las órdenes del presidente de la República y va a dar algunas cosas minúsculas. Entonces, note usted que el texto es bastante claro, ¿ya? Habla de reyes en plural. ¿Podría usted decir el rey Herodes? Sí, perfecto, se lo concedo, pero solamente uno. Y acá no habla de un rey, habla de varios reyes. Eso también es necesario que usted ponga en análisis. Ahora viene la parte interesante del 52. Dice, he aquí mi siervo prosperará, será exaltado y se elevará muy alto. Del mismo modo muchos, ¿ok? Y acá habla la palabra hebrea rabín, ¿ya? Muchos, o sea, habla de un plural. ¿Ok? Dice, se asombrarán en el desfigurado como estaba más. Y acá, note usted, justamente, hay una pausa llamada la pausa 2. La palabra me-ish. Note usted, mem, alef, yud, shin. Me-ish, me. Me es un prefijo. Significa de, debido a, para, más allá o más que. Cualquier hijo de hombre y su forma más que del hijo del hombre. Hasta ahí vamos el 52.15. Muchas naciones, ok, y note usted acá, Rabín, y reyes cerrarán su boca por causa de él, porque lo que no les fue contado, ellos han de ver y oirán lo que no habían oído. Entonces, note usted que acá habla de Goín. En la parte 3 habla de Rabín, Rabín Goín. Entonces, habla de una multitud, ¿ya? Entonces, la palabra Goy es nación y la palabra Goyín, terminación IM, es plural, nación. Entonces, muy interesante notar eso. Ajá, acá vamos a revisar esto minuciosamente. Aquí en el capítulo 52, señores, es la introducción de la edición, ¿ya? ¿De quién es este siervo? Este mismo siervo es mencionado en el versículo 49:7. Usted revise su Biblia. Y su nombre es Israel, por el amor de Dios. Está en el texto, ¿ya? No me estoy acá inventando nada. Está en el texto. Y también es visto en Isaías 41:8, 41:1, 44:2, 44:21 y 44:22. Revíselo en su casa, márquelo, correcto, y subráyelo, porque deje usted que las escrituras hablen solas. La naturaleza compuesta de este siervo es insinuada en la paralela entre el hombre y el plural los hijos de los hombres, en el verso 14. Por eso está el prefijo me, ¿ok? Entonces eso es muy importante tener mucho ojo en eso, ¿ya? Porque con esto vamos a comenzar a armar lo que va a ser el Isaías 53. Ahora, en el versículo número 1, notamos justamente de que se habla justamente lo que hemos notado. Ahora, vamos a seguir revisando a las partes claves. Dice así. ¿Y quién hubiera creído nuestro mensaje? ¿Ya? Nuestro mensaje. Y note que aparece una primera glosa. En la primera glosa, note usted que hay una traducción alternativa. Y dice, ¿quién ha sido fiel para entendernos? Entonces, ¿cómo sería una traducción paralela? ¿Quién ha sido fiel para entendernos? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Eterno? Entonces, note, ¿quién ha sido fiel para entendernos? O sea, entender ese mensaje. Hay un mensaje que se está aportando, ¿ya? Y también hay otra glosa acá. Hay otra traducción alternativa. Y ha sido apoyado el nombre supremo. O sea, ya no se hablaría del brazo del Eterno, sino se hablaría del nombre supremo. Porque recuerde usted, Hashem, el Eterno Dios de Israel, no tiene cara, mano, brazo, sino que cuando dice la sombra del Altísimo, el brazo del Omnipotente, no es que Dios sea antropomórfico, sino solamente son expresiones idiomáticas para nosotros entender las cualidades que tiene Dios, pero no es que Dios tenga una mano, tenga un piecito, tenga lunar, no, pues ¿no? Son expresiones antropomórficas que van a tratar de que el ser humano capte la esencia del ser infinito, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Bien, entonces note usted que la revelación de este brazo o apoyo es a las naciones y es conectada con una salvación final del pueblo judío. ¿Ya? Entonces, enmarcado esto está el tema de este siervo tan misterioso.
Ahora, note usted lo mismo en el gran rollo de Isaías, descubierto en el Qumran. Ahora, acá hay cosas bastante interesantes, ¿ya? Miren, acá menciona en el 53.2, voy a enfocarme en la parte importante, dice un hombre de angustias. ¿Ya? Y esa palabra angustias en hebreo es jolí, y la palabra jolí es enfermedad, o sea, era un hombre que tenía enfermedad, un hombre que cargaba enfermedad. Por eso usted recuerda la última conferencia que dio el profesor Irving Gattel, historiador judío de Enlace Judío, que dijo que el siervo mencionado acá tenía lepra, ya. Efectivamente no se dice qué enfermedad. Bueno, no sé de dónde le habrá tomado el autor Gattel eso, pero de lo que sí sabemos es que es un hombre que estaba cargado de enfermedades. Por eso se menciona la palabra jolí. ¿Ya? La palabra jolí es algo bastante interesante. Entonces, sigamos revisando nosotros cosas que son bastante importantes, ¿ya? Estas cosas nos van a ayudar a ver quién es ese personaje. Bien, hay una conexión muy interesante entre el versículo 3 de Isaías 53 y el verso 14 de Isaías 52. Los narradores plurales son revelados como muchas naciones, ¿ya? De Isaías 52, 14 y 15, estas naciones desdeñan la cara desfigurada del siervo del Eterno. O sea, este siervo es desfigurado. Su odio a él es mencionado en el libro de Isaías 49:7, que también describe al siervo como Israel. Dice así: así ha dicho el Eterno, el Redentor de Israel, y el santo suyo, al de alma menospreciada, al abominado por las naciones, al siervo de los gobernantes, los reyes lo verán y se levantarán también los príncipes y se postrarán a causa del Eterno, quien es fiel, y por el santo Israel, el cual te escogió. Entonces, note otra vez el texto de Isaías está hablando de que el siervo sufriente es el pueblo judío, el pueblo de Israel. No está hablando de otro personaje distinto, sino del mismo pueblo de Israel. Bien, continuamos acá revisando entonces esta interesante pericopa. Dice, al que es despreciado por los hombres y es aborrecido por las naciones, en hebreo es Goyim. Al siervo de los gobernantes, reyes verán y se levantarán, príncipes se postergarán por causa del Eterno, quien es fiel, el Santo de Israel, quien la ha escogido. ¿Ya? Entonces note usted que también en Isaías 56 es visto como Israel. Y la narración del capítulo 53 va a desarrollar un tema similar. Entonces, en el gran rollo de Isaías que estamos presentando, que se descubrió en los rollos del Qumran, también va a decir exactamente algo muy similar. Ahora, acá en el versículo 4, justamente se habla de que él va a cargar las enfermedades, ¿ya? Y va a sufrir dolores. Igualito también en el 5. Esto ya lo hemos revisado. Vamos a la parte importante. Dice, cuando dice, ciertamente cargaba llevando nuestras angustias, ya, y llevado, en tanto que nosotros le consideramos golpeado, coma, herido por Dios, coma, y afligido. Ya, ese es interesante. Es interesante porque la descripción de este personaje es que va a ser herido, ¿ya? Por las transgresiones, obviamente, del pueblo de Israel. Ahora, alguien dirá, sí, pero Israel no puede morir por Israel. ¿Cómo que no? Si cuando se habla de Israel, se habla de toda una nación que tiene que pagar por sus propios pecados. Por eso claramente dice el libro de Ezequiel que el padre no morirá por la madre, ni los hijos morirán por sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Si el justo se apartara de su justicia, entonces será castigado. Y si el impío se arrepiente de sus pecados y vuelve al camino de Dios, será perdonado. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, acá no hay que pecados generacionales, eso no existe en las escrituras. Eso es algo que ya las teologías modernas han ido inyectando a las comunidades. Bien, continuamos. Dice, pero estaba herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, y por sus golpes fuimos nosotros curados. Entonces, estos dos versos que acabamos de citar son enseñados por muchos eruditos para hacer la prueba fuerte de la doctrina de la sustitución. ¿Qué cosa es la doctrina de la sustitución, señores, señoras, caballeros y damas? Es que alguien tiene que morir por ti. O sea, alguien tiene que morir por tus pecados. Pero eso contradice las escrituras. Dicen claramente que el hijo no morirá por los padres, ni los padres por los hijos. O sea, el idioma, por así decirlo, es que la persona va a pagar por sus propios pecados. No es que alguien inocente va a morir por ti. Pero ¿qué dice la doctrina de la sustitución? La doctrina de la sustitución dice que tiene que morir alguien inmaculado, alguien limpio por tus pecados. O sea, en otras palabras, alguien es el chivo expiatorio, el cual va a cargar todos los pecados, y esa persona o ese personaje va a morir por los pecados de todos.
Para que ustedes puedan ver el tema de la sustitución, recomiendo el video que hemos grabado con el rabino Joel de Chalco de Covarrubias, República Mexicana, con el cual ustedes han tenido introducción a la literatura judaica, en la cual abordamos de dónde viene esta enseñanza. Y diré a grosso modo que viene de la cultura griega, en la cual el rey Agamenón puso a su hija para morir, para que ellos puedan llegar a navegar. O los romanos, cuando ponían a los gladiadores y decían, los que van a morir te saludan. Entonces, alguien tenía que morir por los pecados de otro. Para que usted vea todo ese panorama desarrollado punto por punto de la doctrina de la sustitución, recomiendo que usted ponga la doctrina de la sustitución con el rabino Joel y el profesor Harold. O en su defecto, el profesor Joseph Ben Abraham pondrá el link de ese video para que ustedes puedan verlo como algo adicional. Ya, no voy a entrar a eso porque eso nos saca del tema y la idea es centrarnos en Isaías 53. Bien, dice, en la doctrina de la sustitución. De hecho, dicen que el siervo Israel sufre debido a muchas naciones. El prefijo me, que nosotros hemos revisado en el hebreo, se tradujo por. Con frecuencia es traducido como para o debido a. O sea, la palabra por va también a connotar a una causa, por así decirlo. Entonces, note que en la traducción Reina Valera, en el verso 5 dice, por nuestras rebeliones, coma, me dio por nuestros pecados. 2 veces aparece la palabra por. Entonces, es importante tener eso bastante en consideración. Bien, continuamos revisando. Las naciones van a pensar que el siervo afligido por Dios es de una manera extraña, olvidando que ellos mismos son quienes le van a afligir. O sea, acá quienes van a afligir al siervo sufriente no va a ser el pueblo de Israel, van a ser otras naciones las que le van a afligir. ¿Y cuáles son esas naciones? Los imperios que lo han conquistado. Sabemos que es el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. ¿Okay? Esa es la situación vital que se tiene que analizar. La resistencia paciente del siervo por el abuso será para su propia paz y su propia curación. O sea que él estaba enfermo, recuerde, tenía una enfermedad. No se dice cuál, tenía una enfermedad. Sin embargo, la reparación expiatoria no está en el pensamiento del texto, porque no dice el castigo por nuestros pecados que serán sobre él, o sea, encima de él. No, 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 no. Esto no existe en el libro. Entonces, note usted que sigilosamente muchos maestros han metido la doctrina de la sustitución escondida en este texto. Ahora, solo la paz y la curación ha salido conducido por Dios. Eso está en Isaías 57, del 18 al 21. No hay ninguna paz para el malvado. Isaías 48, 22 y 59, 8. Los golpes en hebreo significa jaburá, o sea, el siervo solo puede traer la paz y curación a aquellas naciones que le han afligido. Entonces, eso es interesante, por eso tiene que haber una limpieza de la maldad. Esto es exactamente como se describe hacia el final del capítulo y también en Isaías 53:11. Revise usted tarea para la casa, Isaías 42 del 1 al 4, Isaías 61 del 5 al 6. Ahora, seguimos notando nosotros cosas bastante interesantes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y el Eterno le hirió y con el pecado de todos nosotros. Bien, vamos a revisar rápidamente esto. Esto es muy importante también de analizar. Cada cual volviese por su propio camino. Eso nos habla de una teshuva. Y note usted que dice que el Eterno ha hecho recaer, ¿ya? En él la iniquidad, la transgresión. Ahora, esta palabra que nosotros vamos a notar acá en el hebreo es para alumbrar. O sea que estas acciones son para alumbrar, para traer más luz a todas las naciones que estaban afligiendo al siervo. Bien, como la nota al pie de página recalca, que el Eterno no ha colocado sus pecados sobre él, pero en cambio ha causado más o ha permitido la maldad de las naciones sobre él. O sea que está permitiendo Dios que las naciones aflijan, opriman y desbaraten a este siervo, en este caso Israel. Seguimos hablando del pueblo judío. La interpretación de la Biblia de Jerusalén Coren está de acuerdo con la nota de pie de página. Dice lo siguiente: y el Señor ha causado la iniquidad por nosotros para que todos se caigan sobre él. Note, esta versión ya no está aplicando la doctrina de la sustitución, sino la está quitando. Entonces, muy interesante esta traducción. Bien, ahora note, a diferencia de otros términos como la palabra abón, se escribe en hebreo ajim bab nun, que es traducida como iniquidad. No es equivalente al pecado. La palabra pecado en hebreo es het. Recuerde, en la Biblia hebrea hay diferentes términos, ¿ya? Y la palabra het no aparece en Isaías 53.
Note, otra vez, la palabra pecado, por eso dice, Él cargó nuestros pecados. No, la palabra pecado no existe en Isaías 53, sino lo que existe en Isaías 53 es la iniquidad. Recuerde, no hay pecado ahí, hay iniquidad. Pecado es igual a iniquidad, no es lo mismo. Son dos conceptos completamente distintos. Pecado es transgresión de la Torá. Iniquidad es la maldad deliberada que uno hace. Por ejemplo, la iniquidad que realizó el pueblo de Israel al adorar a otros dioses. ¿Me acuerda usted lo que pasó en el desierto? Entonces, no es lo mismo pecado que iniquidad, son dos cosas diferentes. Y en el texto de Isaías no aparece la palabra pecado, ya no está la palabra het, sino la palabra abón, que es iniquidad. Entonces, ya vamos viendo por ahí algunas cosas que nos deben estar ayudando, ¿ya? Porque recuerde que la Reina Valera dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero no es pecado, es iniquidad, ¿ya? Revise usted. Por eso es importante estudiar, señores, los idiomas hebreo y griego. Cuando usted estudia los idiomas hebreo, va a ver directamente lo que dice ahí, y cuando estudia el griego también. ¿Ya? Entonces, el problema es cuando uno estudia con traducciones al español, las casas editoriales manipulan la traducción para que el creyente crea lo que la casa editorial quiere que crea, pero cuando uno conoce el idioma original es diferente que lo vengan a engañar. Perdón, disculpe. Entonces, la palabra hebrea abón ya significa cometer iniquidad, la cual está vinculada en el libro de Samuel, segunda de Samuel 7:14, Salmo 106:6, Jeremías 9:5 y Daniel 9:5. Así que la palabra abón se refiere a hacer malas acciones, o mejor dicho, malos hábitos, pero no a pecado. Pecado y transgresión de la Torah no es lo mismo. Entonces, ya vamos viendo por ahí que es bien importante que ustedes conozcan el idioma hebreo. Ahora, revisando esto, el siervo es dañado por los malos hábitos de las naciones. Esta es la perversidad de las naciones, la asimilación que las naciones buscan sobre el pueblo de Israel, y estas caen sobre el criado. Recuerda, el siervo es un criado. El Eterno, el Shaddai, abandona a su siervo a esa perversidad, ¿ya? A esa perversidad que le van a hacer las naciones. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Que no aparece la palabra pecado, sino la palabra iniquidad, ¿ya? Y que esto es justamente lo que se va a dar. O sea, ahora ya se va entendiendo por qué el eterno Dios de Israel dejó que lo conquisten los babilonios con Nabucodonosor, la libertad con Ciro, el rey persa, el ataque de los griegos en el libro de los Macabeos y también la invasión romana con el procurador Cayo Poncio Pilatos, con la casa de los Herodes, con el gobernador Félix, con Rey Herodes Antipas y todos estos personajes que ya van a venir en la época del primer siglo. Entonces, ahora sí se va entendiendo mucho mejor lo que estamos estudiando. Bien. Se menciona también en el 7 que él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco abre su boca. ¿Qué podríamos nosotros comentar acerca del versículo 7 y el 8? El 8 dice así: por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y a causa de la transgresión de mi pueblo fueron heridos. Entonces, ahora vamos acá. Note que en el versículo 7 dice, él fue oprimido. ¿Y quién es él? Israel, el siervo, del que está hablando el cántico del capítulo que hemos mencionado, el Deutero Isaías. Aunque se humilló y no abrió su boca, o sea, no va a abrir la boca, ¿ya? No va a morir o va a ser castigado en silencio. Entonces, eso es bastante importante. Ahora, por la opresión del juicio, el inico fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién de ellos pensó que fuera cortado de la tierra? A ver, retomando lo que habíamos comentado, que hay un prefijo me, o sea, la palabra me, la hemos revisado, ya, y en 4 ocasiones es traducido de 3 modos diferentes. Ya, vamos a notar. Podemos ser más coherentes al entender que este verso nos va a comunicar que el siervo Israel es llevado por la opresión y por el falso juicio, y separado por la transgresión y la gente culpable. Entonces, este siervo va a ser ciertamente humillado, va a ser azotado, asolado, castigado. ¿Recuerda usted la destrucción que hicieron los babilonios cuando entraron en Jerusalén? Cómo estuvieron en el templo de Salomón, se llevaron todas las riquezas, mataron mujeres, violaron muchas personas y se llevaron esclavos, no a todos, sino solamente a la élite. ¿Ya? A la élite. Entonces, bien, eso es necesario nosotros de tener en cuenta. Ahora, también hay imágenes, ¿ya? La imagen de cordero y oveja.
Recuerde, cuando se habla de cordero no habla del animalito que está pastando en los campos, sino está describiendo cualidades que va a tener el siervo Israel. Y la oveja obviamente es un animal muy similar a lo que es el cordero. Entonces no están intrínsecamente expiatorias en la naturaleza. Este es un paralelo a Salmos 44:12, que dice: nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Entonces, al decir como ovejas, la palabra como es una analogía, ¿ya? Es una analogía que está comparando al ser humano con la oveja, pero no es que el ser humano sea una oveja, solamente es una analogía. Ahora, note usted que en el Salmo 44:23 dice: pero por ti nos matan todo el tiempo y somos como ovejas que van al matadero. Otra vez la palabra como. ¿Cómo significa una comparación? No es que Israel es un cordero, sino esta es una comparación de las cualidades que va a tener. Entonces, el verso 23, tales animales son desvalidos, incapaces de salvarse de las maquinaciones de los hombres. En tal sentido, los mártires, los siervos que sufren del Eterno, son comparados con ellos. El profeta que es perseguido, en este caso Jeremías, va a decir lo siguiente. Jeremías 11:19 dice: pero yo era como un dócil cordero que es llevado a la matanza y no sabía que habían tramado maquinaciones en contra de mí. Entonces, la característica de cordero de Dios, no solamente se le aplica al maestro Yeshua, también se le aplica a Jeremías, lo estamos viendo acá, y también al pueblo de Israel. Entonces, es algo normal que estos títulos, estas características existan en medio del pueblo. La semejanza también es aplicada a los gentiles. El amo, el Eterno, ha hecho a Babilonia: los traeré como ovejas a la matanza, como carneros con machos cabríos. Jeremías 51:40. Entonces, está comparando la cualidad de un animalito con el ser humano, que es humilde y sencillo de corazón. Ahora, el siervo va a representar el ideal de Israel, o sea, un Israel con un estado de conciencia elevado. El Israel verdadero, tranquilo por alguno, y quienes todos son heridos por el Eterno. Para esto vea Jeremías o Isaías. Bien, o sea, lo que se está buscando acá es el arquetipo de una persona o de una nación, por así decirlo, con un nivel espiritual bien elevado. Este es el ideal de Israel que representa al elegido de Dios. Ya, usted lo puede ver en Isaías 42:1, 45:4, 65:9 y 65:22. La claridad de esta clase selecta como contra los apóstatas de Israel es claramente y finalmente declarado en Isaías 65:13, 16. La palabra apostasía significa caerse del fundamento. En este caso, el fundamento del pueblo judío es la fe en un solo Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. No está hablando de dos, de tres, de cuatro, solamente de un solo Dios. Los apóstatas de Israel son aquellos que empezaron a adorar a la reina del cielo, conocida como Asherá o Astarte, o también en el libro de los primeros discípulos como Diana de los Efesios. Entonces, son gente que sabe que hay un Dios, pero que está adorando a otras deidades. Bien, regresemos al versículo 8 de Isaías 53. Se utiliza la palabra Nagá, en un Gimel Ajin, con la frase se debió al golpe. Es Negá Lamó. Tal palabra, como se puede ver, está en plural, como ellos son golpeados. Se recuerda que vimos hace unas láminas que decía como él fue golpeado o él fue herido. No, ellos fueron heridos. ¿Y dónde está la clave para desvirtuar todo esto? En el idioma hebreo. Ninguna traducción al español se lo va a mostrar. Tiene usted que aprender el hebreo y tranquilo, sí lo va a llevar con el Moré Mijael Ben Israel. Bien. Esto puede ser otra indirecta, que el siervo no es nadie en singular, sino que se refiere a una masa, a un conglomerado, ¿ya? Y en este caso, ese conglomerado no es otro que Israel. Bien, en el versículo 9 comenta: y dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos en sus muertes. Aunque nunca hizo violencia, no hubo engaño en su boca. Bien, la palabra hebrea traducida acá como muerte o sepultura es plural, porque la palabra que aparece acá es muertes, y muertes es metín, ¿ya? Metín. Esta es otra indirecta que en Isaías se expresa que el siervo no es una persona en particular, sino que son varias personas, ¿ya? Entonces es interesante nosotros revisar, porque eso ya tumba el hecho de que se habla de uno solo, sino se habla de muertes, de varios. Se lo estoy dejando ahí. Y tranquilo, que estas láminas son para usted, se la van a mandar junto con el video, así que no se preocupe. Todo el material se lo vamos a dar a usted, dice. Bien, ahora vamos a revisar
en el griego de la Septuaginta, la versión de los 70, que proporciona una lectura algo diferente para este verso. Dice así: y daré al malo para su entierro, y al rico para su muerte, ya que él no practicó ninguna iniquidad ni falsedad en su boca. Esa es la traducción de Brenton. Pero ¿cuál es el problema? Que acá no traduce muertes, acá traduce solamente muerte. Y acá es donde viene el problema. Porque pregunto yo, ¿cuál es la base que vamos a tomar nosotros? ¿La Septuaginta, que es una traducción deformada de la Torah, o vamos a tomar la Torah? Definitivamente tiene que ser la Torah. Por eso el curso se llama, el diplomado se llama justamente, o perdón, el diplomado se llama Raíces Hebraicas, porque usted está retornando, revisando, analizando, para que después usted en su casa pueda reflexionar y sacar su propia conclusión. Bien. En Isaías 53 menciona: y el Eterno quiso quebrantarle y le enfermó, o sea, le dio una enfermedad. Este personaje tuvo una enfermedad. Y si pusiera su espíritu cual sacrificio por culpa, verá descendencia, alargará días y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Entonces note acá algo bien interesante. Al Eterno le va a complacer aplastar a este personaje. ¿Ok? Y acá se habla de los padecimientos, para ver si su voluntad se ofrecería en una restitución, no sustitución, restitución. No es lo mismo sustituir que restituir. Y para que viera su simiente, prolongar sus días. Cuando habla de simiente, habla de hijos. O sea, que el pueblo de Israel tiene hijos, claro. La pregunta que hacemos, ¿el maestro Yeshua de Nazaret tuvo hijos? Muchos dirán hijos espirituales, pero no, pues acá no habla de hijos espirituales, acá habla de hijos sanguíneos. ¿Ya? O sea, muy interesante también tener en cuenta. Bien, en hebreo dice lo hicieron enfermar, o sea, lo enfermaron. Y notamos también en el 12 que es alma. La traducción según el Rambán es su voluntad, o sea que según su voluntad va a ser enfermado. Acá hay una frase crítica que es im tosim asham nafsho, traducida aquí por si realiza actos sobre el crimen. En otras traducciones judías se traduce como su alma hará un ofrecimiento a la infracción, no al pecado, a la infracción. Entonces notamos que ya incluso entre los escritores judíos van a haber ciertas controversias referente a este personaje de Isaías 53. La razón de esto es sencillo. El verbo asham puede ser interpretado como la segunda persona masculina singular o la tercera persona del verbo femenino singular. Las dos formas son escritas en el mismo camino en el hebreo. En este caso, el sujeto natural, asham nasho, es su alma y la palabra para alma es nefesh, ¿ya? Y nefesh es de género femenino. Entonces, el eterno, soberano, en ninguna parte es dirigido a la segunda persona en este capítulo. La bendición al siervo es condicionada sobre la fabricación de su alma en un ofrecimiento de conspiración. Vamos a ser mucho más claros, amigos. Aunque la mayor parte de versiones nos conduzcan a pensar que el siervo, el mismo, es un ofrecimiento por la infracción, el texto naturalmente es interpretado para pensar que el siervo está en necesidad. Entonces, eso es importante de tener en cuenta. Hay ya una inducción a una teología, pero cuando uno revisa lo original es algo bastante diferente. Entonces, note usted algunas cosas interesantes por acá. Él se ha hecho enfermo. Cuando su alma haga un ofrecimiento en conspiración, él verá su descendencia, su semilla, en hebreo, zerá. La Biblia de Jerusalén, Coren, lo traduce como: si su alma lo considera una recompensa para la culpa, entonces él verá semilla. La versión de la Septuaginta de los 70 contiene algo que se acerca ahí. Dice: si podéis dar un ofrecimiento para el pecado, su alma verá una semilla, en griego es espermas, duradera, prolongar sus días y que el propósito del Eterno prospere sobre sus manos. Esta es la versión de Brenton. La palabra hebrea zerá o la palabra griega espermas connotan descendencia del siervo, o sea que ese siervo tiene descendencia. Entonces, obviamente, el maestro no se ha probado, o que ya está el momento que tenga descendencia, ¿ya? Eso se verá de repente en un seminario especial llamado La esposa del Mesías y los hijos del Mesías, pero se dará ese seminario siempre y cuando se cumpla el requisito mínimo de por lo menos unos 20 estudiantes para que se pueda llevar a cabo. Bien, volvemos a Isaías 53. Dice así: y aquí está la razón de los sufrimientos del siervo. Esta es la razón. El Eterno, el Dios de Israel, lo abandonó a la maldad de las naciones. Aunque el siervo no es culpable de los crímenes graves como fraude o violencia, esto está en el versículo 9, él no es libre de pecado.
Por la prueba y adversidad de todos sus defectos deben de ser borrados. Isaías 44:22. O sea que el siervo sí ha cometido pecados, porque el hombre que diga que no ha cometido pecados hace mentiroso al Eterno. ¿Ya? Antes que la voluntad del Eterno pueda prosperar en su mano. En realidad, Él no va a espiar al mundo. Note, no espía a Perú, Argentina, Chile, Ecuador. ¿Ya? Eso téngalo presente. Pero Él por su insistencia fiel en todas partes de estos sufrimientos, así como entrará en Él la bendición del Eterno y se hacen en ellos instrumentos, por la cual el Eterno bendicirá a todas las familias de la tierra. El gran problema es que la gente cree que en Isaías 53 se habla de todas las naciones del mundo. Y no, solamente se habla de las 12 tribus de Israel. En concreto, a esa masa se le llama Israel. Bien, ya avanzando un poco, dice lo siguiente. Me'amal nafsho ibreis ba bedato yasadik sadik abdi labarim ba abatonam hu isbol. Por su vivo esfuerzo verá y quedará satisfecho. En su conocimiento mi siervo justo hará lo justo para muchos y sus pecados él tolerará. Entonces note usted que acá vamos a revisar también algo interesante. Y en el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los muchos y con los fuertes repartirá botín, porque derramó su vida por la muerte y a los transgresores ha contado. Y el que llevó el pecado de muchos por los transgresores hará intercesión o intercederá. Entonces, vamos a revisar un poquito esto. Dice, muchas naciones son honradas, no por la sangre del siervo, recuerde, ni por el sufrimiento, pero sí por su conocimiento del Eterno y la autoridad soberana y universal de aquel que porta el único nombre. Isaías 52. ¿Cuál es acá el tema? Que se enseña que la sangre tiene poder o el sufrimiento tiene poder. No, lo que tiene poder acá, estimados amigos, es el conocimiento de Dios. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Obviamente la palabra temor no es pavor, sino tener un temor, un conocimiento de lo que es la palabra del Todopoderoso. Entonces, esta es su propia fuerza que ha proporcionado el Eterno, la oportunidad de mostrar su poder soberano. Revise usted Isaías 52:5, 52:6 y 52:15. Y aquí de verdad serán curados por golpes injustamente dirigidos al siervo del Eterno, aunque quizás no es el camino que ellos prefirieron. La exaltación de este estado es porque él antes llevó, en hebreo, Nasá, el pecado de las naciones, ¿ok? De ese tiempo, no de ahora, ¿ya? Que lo estaban afligiendo a ese siervo. Que habiendo perdonado con paciencia y disposición, él lo soportó, el siervo, no el Mesías, el siervo. El significado de este idioma hebreo claramente es recalcado en libros como Levítico 19:17, Josué 24:19, Primera de Samuel 25:28 y Jeremías 44:22. Como la nación verdadera de Dios pidió un reino de sacerdotes, vea usted Éxodo 19:6, Isaías 61:6. El siervo influye con el Eterno por las naciones de los infractores, enseñándoles el conocimiento de la Torah. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Entonces ya vamos nosotros notando cosas bastante importantes y con estos datos ya tenemos que tener en claro que el siervo no es el Mesías, ¿ya? El siervo sufriente no es el Mesías. El texto no lo está avalando. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones al Brit Hadashah o a los escritos de los primeros discípulos. Y recuerde, no hablo de profecía, hablo de una relectura y una aplicación. ¿Qué significa una relectura? Una relectura significa que yo veo una profecía del Tanaj y la aplico a este momento del tiempo. Pero yo no puedo decir que esa profecía se aplicó pensando en mí, sino que yo solamente estoy reinterpretando, adaptando algo que fue para un tiempo a un momento muy distinto. Vamos a ver lo que dicen las comunidades como la Mateana, Lucana, Marcana y Juánica, conocido como los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Van a ser relecturas de corte más teológico, recuerde, a las comunidades, porque recuerden, no hubo un hombre llamado Mateo, Lucas, no, son comunidades que le dan el nombre de algunos discípulos, en el caso de Mateo y Juan, para darle cierto sustento a esos documentos. Pero recuerde usted, Mateo no escribió nada, Juan no escribió nada, ¿ya? Sino que son libros, se le llama, me parece, autobiógrafos, que lo escriben a nombre de ellos para darle cierto peso a ese libro. Pero que lo que contienen los evangelios van a ser las tradiciones de las comunidades del primer siglo. Entonces, estas no les interesa la parte histórica, les interesa teologizar, dar un mensaje nuevo, actual,
para un periodo de ocupación romana, opresión del pueblo romano. ¿Ok? Aplicando profecías del Tanaj. Y las van a aplicar esas profecías a la persona de nuestro maestro, Yeshua de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, como lo conocen en Occidente. Se las van a aplicar. Recuerden, estoy diciendo aplicar. Y aun cuando esa relectura no guarde una relación histórica con la situación vital, en la cual se dieron dichas profecías, en el caso de la comunidad mateana, conocida como Mateo, o Evangelio de Mateo, Toldot Yoshua, se explica el texto del cántico El siervo sufriente de Isaías 53 en el Mesías. Note usted. Vámonos al libro de Mateo, Toldot Yoshua, Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Vamos a ver la versión griega de El Satán, dice así. Tarde, y habiéndose hecho, trajeron a él, estando endemoniados muchos, y echó fuera a los espíritus con palabra y a todos los que mal teniendo curó, o sea, los enfermos. Para que fuera cumplido lo habiendo sido dicho por medio de Isaías, el profeta, diciendo, él mismo las debilidades de nosotros tomó y las enfermedades llevó. Entonces, note usted que para la comunidad mateana, el hecho de que el maestro haya sido un sanador, un curador, los lleva a ellos a pensar que Isaías 53 está aplicando a la persona de Yeshua. ¿Y cómo se llama eso? Una relectura, una aplicación, que es válida, por supuesto, porque para la comunidad mateana es claro que Yeshua es el Mesías, lo cual también creemos nosotros, pero note usted, ese no es el pensamiento del profeta, no fue pensado en el maestro, fue pensado en Israel. Lo único que los discípulos hicieron fue una actualización, una acomodación, porque la esperanza de ellos era esa y también es la nuestra. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. Ahora, vámonos a otra fuente más. Ahora, ¿qué dice el Evangelio de Mateo Hebreo, versión Shen Tov de Joseph Álvarez? Dice así. Y sucedió en aquella hora de la tarde que le trajeron los poseídos por los Shedim. Recuerde usted que los demonios o Shedim no son seres con cacho y rabo, sino son fuerzas destructivas. ¿Ok? Para ello, recomiendo yo el audio del maestro Abdiel Ben Obed llamado Los Malachim y Shedim. O también dos videos que hemos hecho en YouTube con el maestro Mijael Ben Israel, quien va a ser su profesor en hebreo, llamado Los Shedim parte 1. En Los Shedim parte 1 definimos la angelología persa, la angelología griega, y definimos que los Shedim no son seres con una agenda, sino solamente son poderes destructivos. Entonces, para que usted pueda entrar a ver esa conferencia, repito, el maestro Joseph Ben Abraham lo va a poder poner en el link del grupo para que usted pueda ampliar sus conocimientos. Pero no me voy a detener en eso porque no es el propósito de esta primera clase. Y para completar lo que fue dicho por Yeshayá el profeta de bendita memoria, ciertamente nuestras enfermedades él llevó y nuestros dolores sufrió. Entonces es otra vez una aplicación, una actualización. Ahora bien, note usted, vemos como una relectura que aplican la comunidad de estudiantes de Yeshua de Nazaret es una práctica normal, que aplican también sabios posteriores que ven en Isaías al Mesías. O sea, Isaías nunca pensó en el Mesías, primeramente, en esta profecía. Quienes iban a pensar que este Isaías tiene algo que ver con el Mesías, van a ser los primeros discípulos, los estudiantes del maestro, y no solamente ellos. Sorpresa, sorpresa, también muchos grupos del judaísmo ortodoxo más adelante van a aplicar este pensamiento de que en Isaías 53 se habla del Mesías, pero no es el mensaje original, caballeros, es una relectura que se va a hacer. Bien, vamos a ver qué dice, señores, el Talmud, Tratado Sanedrín, capítulo 98b, dice, el Mesías, ¿cuál es su nombre? El rabino dice, el erudito leproso. Como se ha dicho, sin duda él ha soportado nuestros sufrimientos y cargado nuestros dolores, y sin embargo nosotros lo estimamos como leproso, como herido por Dios y afligido. Note, para los escritores del Talmud, que ya usted ha estudiado lo que es Talmud, Midrash, Gemara, como el rabino Joel, sabemos que el Talmud es escrito paralelamente o mucho tiempo después de los evangelios. Ya los judíos, al ver que los estudiantes del maestro están aplicando Isaías 53 a Yeshua de Nazaret, entonces ellos, por así decirlo, para dar la contra, empiezan a aplicar también Isaías 53 al Mesías, pero no a Yeshua, sino al Mesías que vendrá para ellos. Hay que respetar eso. Entonces, note que en este tira y afloja va a darse relecturas y aplicaciones, relectura, aplicación, relectura, aplicación, padre de la iglesia, rabino. Entonces, pero eso escapa de lo que es lo original. En lo original nunca se habló del Mesías en este cántico. ¿Qué dice el Midrash Ruth Rabá? Dice,
Ruth 2:14. Él está hablando del rey Mesías. Ven acá, acércate al trono y come del pan. Este es el pan del reino y moja tu bocado, perdón, en el vinagre. Y esto se refiere a sus castigos, como fue dicho. Pero él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Entonces, el judaísmo también está haciendo una relectura de algo que nunca fue pensado en su momento vital. Recomiendo también para esto ver dos videos, el video del profesor Irving Gattel, la entrevista que le hizo el licenciado César Silva de Centro de Estudios Limud Internacional, y la última conferencia que él tuvo con Mark Achan acerca de Isaías 53, en la cual el profesor Gattel se despacha una señora conferencia aclarando mucho más estos puntos. Bien, ahora, ¿qué dicen otras fuentes judías más? El Targum Jonatán dice, he aquí mi siervo, el Mesías prosperará. Él será alto y prosperará y será excesivamente fuerte. ¿Se recuerda usted? Esto fue lo que aparece en Isaías capítulo 52. Entonces, el Targum Jonatán también va a ser una inducción a que es el Mesías, pero no es el pensamiento de Isaías, es el pensamiento rabínico posterior. ¿Qué dice el Zohar HaKadosh? El Zohar HaKadosh, el libro de Cábala, dice, él fue herido por nuestras transgresiones. Hay en el jardín del Edén un palacio llamado el Palacio de los hijos de la enfermedad. Entonces, en este palacio entra el Mesías y convoca a cada enfermedad y cada dolor, cada castigo de Israel. Todos vienen y reposan sobre él. Y si no fuera porque él ha aligerado así a Israel y los ha puesto sobre sí mismo, no habría ningún hombre capaz de soportar los castigos de Israel. Por las transgresiones de la Torah, y este es aquel de quien está escrito. Sin duda, él ha llevado nuestra enfermedad. Otra vez hay una inducción para vincular a la persona del Mesías con el siervo sufriente, pero ya sabemos que no tiene nada que ver, sino que esto van a ser a raíz de la interpretación cristiana que van a comenzar a ser los primeros discípulos y posteriormente los padres de la iglesia. ¿Qué dice la figura del Rambán? Rabbi Moshe ben Maimón, el Maimónides dice así. ¿Cuál es la forma de la llegada del Mesías? Se levantará uno en quien ninguno había sido antes, y las señales y maravillas que verán realizadas por él serán las pruebas de su verdadero origen, porque el Shaddai, el Todopoderoso, eh, donde nos declara su pensamiento y sobre este asunto dice, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, y de él brotará un lugar donde está, en referencia a a Zacarías 6:12. Isaías habla de forma similar sobre el tiempo cuando Él aparecerá. Note, no dice segunda venida, dice una aparición. Y voy a dar otro tip más. El concepto de segunda venida, señores, no existe. No hay en la Biblia ningún concepto de segunda venida. Solamente se habla de una primera y única venida y una salida del ocultamiento. Por eso va a usted ver en los como Romanos, Tesalonicenses, para adelante la palabra parusía. ¿Ok? Y una manifestación gloriosa, pero nunca se habla de una segunda venida. Entonces, ahí hay que empezar a pensar, analizar y reflexionar acerca de esto. Como dije al inicio en este curso, si se desea un tema especial del Mesías, se puede hacer un seminario, pero nuevamente tiene que haber el mínimo de participantes y obviamente pues el precio lo va a fijar el tesorero, que es el profesor Joseph Ben Abraham, en conjunción con los directivos. Así que continuamos en Isaías 53, cerramos el paréntesis. Entonces, en Isaías habla de forma similar sobre el tiempo cuando él aparecerá sin papá ni mamá o familia que haya conocido. Él creció como un renuevo, tierno delante de él como raíz seca, pero recuerda usted, Yeshua tiene papá y tiene mamá. Entonces ya vamos notando otra cosa distinta. Aún en las palabras de Isaías, cuando se describe la manera en la que los reyes lo escucharán, ante él los reyes cerrarán su boca porque aquel de quien no se les había hablado, ellos han visto, y aquel del cual ellos no habían oído, han percibido. Entonces, muy interesante. Ahora, como yo sé que en esta parte ya muchos amados hermanos están un poco preocupados porque piensan que de repente pues somos ortodoxos, no hay nada que ver, no somos ni ortodoxos ni nada, somos personas que nos dedicamos a un estudio serio. Vamos a entrar al notaricón. Recuerde, el notaricón dentro de la exégesis rabínica, sabemos nosotros que es un método oculto en la cual se notan algunas palabras iniciales para formar un mensaje. ¿Ya? Entonces, note que dentro del notaricón hay otras variaciones que se usa mucho en la cábala, la gematría, que significa sacar el valor numérico y dar de ahí una interpretación, y también la terumá. Entonces, vamos a ver la aplicación del sistema notaricón. Y recuerde que en Isaías 53, vamos a coger de los versículos 8, 9 y 10, aparece la palabra Yeshua, Shmi, que significa Yeshua, es mi nombre.
Comenzamos pues por la última letra. Permítame, ve usted acá una shin, ¿ya? Una shin va a notar a usted acá. De acá va a notar usted una yud, ¿ok? Una yud. Oh, perdón, pero comenzamos acá, me equivoco. Yud, shin. Mire, yud, shin, las dos primeras letras. Yud, shin, bab, ayin. Ahí sale Yeshua, repito, comience por aquí, del lado izquierdo. Yud, shin, bab, ayin, que es Yeshua. Ahora, Shim, Men, Yud. Yeshua Shmi significa Yeshua es mi nombre. Entonces, ¿qué significa? Que en el nivel de Kabbalah, aplicando el sistema notaricón, aparece que en Isaías 53 dice Jesús o Jesucristo de Nazaret o Yeshua de Nazaret es mi nombre. O sea, aparentemente aquí nosotros vamos a notar que el siervo del que se habla acá sería el maestro Yeshua. Pero, repito otra vez, esta conclusión es en el cuarto nivel llamado el nivel místico, el nivel Sot, el nivel oculto. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. El judaísmo ortodoxo no va a entender este aspecto, porque van a decir que estamos manipulando, pero no estamos manipulando nada. Así se trabaja en el nivel de Kabbalah, en el nivel Sot, en el nivel oculto. Entonces, ¿cuáles conclusiones podríamos sacar? Número uno, queda probado, amigos y amigas, que el siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo judío. En el nivel Peshat y en el nivel histórico, te habla únicamente del pueblo de Israel. Ahora bien, para los que no defendemos la mesianidad de Yeshua como el rey Mesías, vemos la aplicación teológica que hace la comunidad de Mateo, y que tal aplicación no va a ser distinta a la que van a hacer muchos grupos judíos a lo largo del tiempo. Finalmente, en el nivel llamado Sod, donde se aprecia a grandes rasgos la palabra Yeshua Shemi, que significa Yeshua es mi nombre, es ahí donde cada persona pensando libremente y críticamente deberá sacar sus propias conclusiones. En lo personal, en lo particular, para este servidor, para este profesor, es Yeshua el Mesías. Pero, ¿cómo tendríamos nosotros que entender esto? Que esto solamente es una aplicación, una relectura. Porque el maestro ciertamente curó leprosos, levantó muertos, pero eso, recuerde usted, ya se va a ver más adelante, hacer milagros no es un requisito para ser el Mesías, no lo es. Para ser el Mesías hay otra serie de requisitos que se exige de acuerdo a la halajá y al pueblo de Israel. Eso ya se verá, me parece, en la clase número 4. De momento podríamos nosotros decir lo siguiente, que el texto en su totalidad nos habla de un siervo, en este caso el pueblo de Israel. Que se le da más adelante relectura y aplicación a la persona del Mesías, en este caso para nosotros Yeshua, sí. Que nosotros aplicamos acá el método notaricón para encontrarle alguna vinculación con el maestro. Claro, el maestro en su ministerio pues realizó las sanidades que estoy mencionando y que eso pues las hizo por el poder del Eterno, no porque él fue un brujo, un mago, ¿no? Porque desgraciadamente el judaísmo ortodoxo se enseña la historia de Yeshu ben Pandera y de Yeshu el brujo, ¿no? Pero nada tienen que ver los Yeshus del Talmud con el maestro Yeshua, ya que los Yeshus del Talmud son personajes completamente distintos y muy anacrónicos, fuera de tiempo. Entonces podríamos decir, señores, para nosotros, claramente que Isaías 53 habla del pueblo de Israel y de nadie más. Está bien claro, no hay que discutir ahí nada. Que para nosotros, en nuestra fe nazarena, la persona de Yeshua, nuestro rabino, es el Mesías. Y que no es que esta profecía ha sido pensando en él, sino que solamente es una aplicación. Y al Eterno le plació levantarlo como Mesías y a través de él realizar las sanidades. Entonces es importante esto. Recuerda, no es el Mesías el que sana es Dios, el Eterno Hashem, a través de su siervo el Mesías. Para esto revisar el concepto de agencia divina que les debe estar enviando el maestro Yosef. ¿Cuál sería la pregunta que yo lanzaría para el examen? La pregunta fija para este tema en particular, sin balotario de ninguna clase, es ¿quién es el siervo sufriente? Pregunta puntual y clara. ¿Quién es el siervo sufriente en Isaías 53? La respuesta es el pueblo de Israel y se acabó. Esa es la respuesta correcta. Entonces, amigos míos, así concluimos la primera clase, la clase de apertura, esperando que el Eterno les bendiga. Revisen sus notas, vayan al idioma original y no discute usted contra la Biblia, discute usted contra lo que está acá en su cabeza, contra lo que le enseñó su pastor, su rabino, su sheikh, su jeque, su imán. Discuta contra sus pensamientos. La palabra tiene que ser tal cual está y la palabra misma se tiene que autoenseñar. Así que
De mi parte me despido deseándoles que el Eterno les bendiga y quedo llano para las preguntas que puedan darse posterior a esta grabación. Así que muchas gracias, amigos míos. El Eterno les bendiga, les guarde, les santifique. Nos vemos con mi persona en una siguiente clase. Así que nos despedimos. Shalom, shalom.